Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a esta revisión, a este nuevo contenido que vamos a discutir hoy, que tiene que ver con las distribuciones de probabilidad. En este caso, ya avanzamos entonces de lo que fueron las distribuciones discretas, que ya vimos previamente, que cualquier cosa por aquí está la pestaña con el contenido que vimos previamente, a lo que son las distribuciones de probabilidad continua. Este video es una versión 2.0, por decirlo de esa manera, de un video que grabé previamente cuando comenzó este proceso de universidad en casa. Todavía no había adquirido ese manejo, esa experiencia de trabajar con el OBS Studio o con el Shotcut como editor de video. Ya por lo menos ahora tengo un poquito más de experiencia en este terreno y queríamos entonces hacer esta revisión de este material ya mejor estructurado, más organizado, un poco más asequible visualmente para ustedes. Entonces la idea es, por supuesto, entrar de lleno al contenido que vamos a discutir sobre las distribuciones de probabilidad de variable continua. Entonces vamos a ver qué tenemos por acá, y debemos por supuesto, con este título de distribuciones de probabilidad aleatoria continua, recordar que es una variable aleatoria continua. ¿Cuál es la variable aleatoria continua? Sabemos que es aquella que admite decimales. ¿Ok? Eso quiere decir que sus valores forman un continuo. Un continuo como lo representamos en una recta real, que si recordamos es una sucesión de infinitos puntos, y si a cada punto le damos un número con decimal o un número real, entonces tendremos esa línea totalmente llena que va de A hacia B, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dice la muy poco reconocida Wikipedia sobre la distribución de probabilidad continua. Vamos a leerlo. Por supuesto, el inicio típico en teoría de la probabilidad. Una distribución de probabilidad se llama continua si su función de distribución es continua, puesto que la función de distribución de una variable aleatoria x viene dada por la función de distribución. Es la probabilidad de que la variable x sea menor o igual al valor x. La definición implica que en una distribución de probabilidad continua se cumple de la probabilidad de x igual a A es 0 para todo número real A. Esto es la probabilidad de que x tome el valor A es 0 para cualquier valor de A. Si la distribución de x es continua, se llama x variable aleatoria continua. Entonces, aquí tenemos una ecuación genérica de las distribuciones de probabilidad continua. La vemos por acá, donde tenemos la famosa integral. Se acuerda que nosotros lo habíamos comentado en la introducción a las distribuciones de probabilidad, que las variables continuas se calculaban a partir de una integración. Se los recuerdo por acá, eso está por aquí en la pestaña. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, para una variable continua hay infinitos valores posibles de la variable, y entre cada dos de estos se puede definir infinitos valores más. En estas condiciones no es posible deducir la probabilidad de un valor puntual de variable, como se puede hacer en el caso de variables discretas, pero es posible calcular la probabilidad acumulada hasta un cierto valor, que es la función de distribución de probabilidad, y se puede analizar cómo cambia la probabilidad acumulada en cada punto. Estos cambios no son probabilidades, sino otro concepto, la función de densidad. Entonces, la función de variable continua, volvemos al ejemplo, que es la misma ecuación que tenemos aquí arriba, pero eso entonces nos asusta. Tenemos entonces el hechicero aquí se inmuta, se asusta. Vamos a ver de qué trata. Vamos poco a poco. Si bajamos en la pantalla de Wikipedia, nos vamos a encontrar que nos están definiendo una función de distribución de probabilidad, o la función de densidad legítima. Para que esa función sea una función de distribución de probabilidad discreta, debe satisfacer las dos condiciones: que esa probabilidad debe ser mayor o igual a 0, y que la integral evaluada
desde menos infinito hasta más infinito sea igual a 1. Muy bien. Ya que la probabilidad es siempre un número positivo, la función de distribución de probabilidad es una función no decreciente que cumple estos dos elementos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, el límite cuando x tiende a más infinito es 1, es decir, la probabilidad de todo el espacio muestral. Ya nosotros lo habíamos visto. Y si el límite tiende a menos infinito, tenemos entonces la probabilidad del suceso nulo. Es el suceso nulo o el suceso improbable, ¿se recuerdan? Mucho cuidado. Entonces, algunas distribuciones de funciones de distribución de probabilidad están declaradas en rango de menos infinito a más infinito, como en el caso de la distribución normal. Distribución que es precisamente a quien vamos a dedicarle la atención en nuestro contenido de hoy. Es decir, nosotros vemos esa lista: beta, exponencial, f, gamma, la chi cuadrado o gi cuadrado, la normal, la t de Stubben que teníamos ahí, pero solamente vamos a dedicar nuestra atención a la distribución normal. ¿Sí? Sustos que dan gusto. Entonces, como nuestra atención la vamos a dedicar precisamente a la distribución normal, pues bueno, vamos a entrar en ese contenido, vamos a ver de qué se trata la distribución normal. ¿Ok? Esta distribución normal fue definida por Abraham de Moivre en 1733. Ya después vamos a ver un poco más en concreto la historia. Fue de alguna manera rescatada por Gauss cerca de 100 años más tarde, y en ella se define la variable normal como aquella sujeta a la ley de los grandes números. Muy bien, vamos a ver de qué trata esa ley, qué nos dice y cómo lo relacionamos con la variable normal. ¿Ok? Vamos primero con el hallazgo de la ley de los grandes números y vean el nombre que aparece por aquí: Jacob Bernoulli, de quien ya hablamos previamente. Si no se acuerdan, por aquí se los estoy refrescando. El primero, una gran saga familiar de matemáticos suizos, ya lo decíamos: estudio de fondo de la espiral logarítmica y la de lemniscata, el uso extensivo de las coordenadas polares y una cantidad de problemas de teoría de probabilidades y series. El mayor de los Bernoulli descubrió además la constante matemática, aunque no le dio un nombre específico, la constante E, el número de Euler, y enunció la llamada ley de los grandes números, la primera contribución teórica de relevancia del cálculo de probabilidades. Mientras esta, sería posible estudiar el comportamiento de los fenómenos aleatorios en función del aumento de su número de ensayos. Eso lo dice Gustavo Ernesto Piñero. Muy bien, excelente, maravilloso. Veamos entonces qué dice esa ley según esta lámina que tenemos por acá. La interpretación de la probabilidad de un suceso también se conoce como ley de los grandes números y fue anunciada por primera vez por Jacob Bernoulli en su obra Arte de Conjeturas, Ars Complicatum, que por ahí está más adelante, al final del siglo XVII, de la siguiente manera. Entonces Jacob Bernoulli nos dijo lo siguiente: la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse en torno a un número a medida que el número de pruebas del experimento crece indefinidamente. Ok, ¿cómo se ve eso en la realidad o en la práctica? Veamos esta imagen que corresponde a la frecuencia relativa de sacar un determinado número con un dado. Ya nosotros hemos hecho diferentes ejercicios que tienen que ver con el lanzamiento de un dado, pero vean que a medida que esa cantidad de lanzamientos se va incrementando, vean que podemos llegar hasta 1000, vean cómo se va estabilizando la frecuencia relativa de un número, de la probabilidad de un número particular a un valor que se nos parece conocido. ¿A cuánto? A 0,166, es decir, un sexto. Lo que se acerca a ese cálculo directo que nosotros así hicimos al principio de nuestro conocimiento de las probabilidades. ¿Se acuerdan? Cuando calculábamos la probabilidad de que salga 1, un 1 que hay de los 6 de las 6 opciones del dado. Eso Bernoulli nos lo está ratificando con su ley de los grandes números. También, cuando
relacionamos directamente a la distribución normal o a la variable normal, lo que nos dice es que es una variable sujeta a la acción de infinitas causas de efecto infinitesimal. Interesante, es otro enunciado, pero ¿cómo se interpreta? Vamos a ver cómo lo vamos a interpretar esa idea. Infinitas causas de efecto infinitesimal. Me suena muy particular. Antes quiero aclarar algo. Antes de seguir voy a aclarar. Lo he dicho ya múltiples veces en clase y en los videos que he estado colocando por acá. No incluyo la política ni la religión en mi clase, pero la tomo como referencia y como ejemplo. Si se acuerdan de en la teoría de probabilidades, como o la estadística, como nosotros estamos hablando de esos elementos religiosos y políticos que se van incorporando. Entonces, hecha esta aclaratoria, veamos esta lámina que nos dice de la bendición de Abraham, de la bendición que Abraham recibe de parte de Dios por el sacrificio y por la entrega de el que llaman padre de la fe. Entonces dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto venciste a Dios. Y por ahí sigue la historia. Destaco ese párrafo porque si nos damos cuenta y vemos esa imagen, porque está bien interesante y nos ayuda un poco a entender el contenido, cuántas estrellas podemos ver allí ilustradas. Y las voy a contar para no perder tiempo aquí en el video, pero sí hay muchísimas. ¿De qué tamaño las vemos? Muy pequeñas, claro, las vemos pequeñas en función de esa óptica que tenemos como observadores. Y si nos vamos al mar, vamos a recordar ahorita que lamentablemente en estos tiempos de cuarentena sin aburrirse y de universidad en casa y todo aquello, tenemos que irnos fotográficamente a una playa que muchos hemos visitado, otros quizás no la conocen. Bahía de Cata, por ejemplo, ese paraíso en nuestro vecino estado de Aragua, que ahorita está bastante complicado ir. Han caminado por esa arena, me imagino, han recorrido todo ese arco que forma la bahía como tal, o la playa de la Bahía de Cata. ¿Cuántos granos de arena hay ahí? Los profesores, están locos, ¿cómo lo va a contar? Exacto, esa es la idea. ¿Y de qué tamaño es cada grano de arena? Es decir, un grano de arena no hace una playa. ¿Cuántos granos de arena necesitamos para hacer una playa? Ese es el concepto de lo que nos dijo allá ese teorema cuando nos dice, o la ley de los grandes números, cuando nos dice que la variable normal es una variable que está sujeta a la acción de infinitas causas de efecto infinitesimal. Entonces está interesantísima esa idea. Nos regresamos entonces a nuestro concepto, a lo que estamos referenciándonos acá, porque eso quiere decir que hablamos que la variable normal se relaciona con quién. ¿Con quién se relaciona? Con la estadística descriptiva. Claro. Pongamos por ejemplo el promedio de notas. Unas notas de la sección. Ok, yo sumo todas las notas, divido entre el número de notas de la sección. Chévere. Ya tengo un valor. Cada uno de los estudiantes de la sección aporta un efecto a ese valor, a esa variable. Pero ¿qué pasa si lo calculo para toda la carrera? Es decir, tomo las notas de todos los estudiantes de la carrera. Ese aporte se hace cada vez más pequeño en función de cuántos hay. ¿Entienden a lo que me refiero? Entonces,
Y está interesante porque estamos hablando de que nuestra variable normal se va a relacionar con la estadística descriptiva. Y eso tiene su razón de ser. Vamos a ver en la historia que nos establece sobre el concepto y sobre la particularidad de la distribución normal. Vuelvo otra vez a contar con la poco confiable Wikipedia. La distribución normal fue presentada por primera vez por Abraham de Moivre en un artículo en el año 1733. Lo mencionamos antes. Fue reimpreso en la segunda edición de su The Doctrine of Chance, las doctrinas del azar, de las probabilidades, de 1738, en el contexto de cierta aproximación de la distribución binomial para grandes valores de E. Su resultado fue empleado por Laplace en su libro Teoría Analítica de las Probabilidades de 1812 y en la actualidad se llama Teorema de De Moivre-Laplace. Ese teorema, esa aproximación de la binomialidad normal. El problema con De Moivre fue que lo hizo en base a juegos de azar, cosa que no aparece aquí en la Wikipedia, pero eso se sabe. Y como sabemos, la academia y los juegos de azar no se la llevan muy bien, si no estuvieran prohibidos en la universidad. Y sin embargo, cuando íbamos a clase los veíamos sentados jugando truco y jugando uno y jugando caída en los pasillos y en los salones. Laplace usó la distribución normal en análisis de errores de experimentos. El importante método del mínimo cuadrado fue introducido por Lagrange en 1805. Aquí aparece Gauss, que ha afirmado haber usado el método desde 1794 y lo justificó rigurosamente en 1809 asumiendo una distribución normal de los errores. Es decir, a la distribución normal todavía no le llamaban así, sino la llamaban la distribución de los errores. El nombre de Gauss se ha asociado a esta distribución porque lo usó con profusión cuando analizaba datos astronómicos y algunos autores le atribuyen un descubrimiento independiente del de Moivre. Esta atribución del nombre de la distribución a una persona distinta de su primer descubridor es un claro ejemplo de la ley de Stigler. Ley que les sugiero que la consulten. Y bueno, por supuesto, yo hablo de la campana, ya lo vamos a ver más adelante. El nombre de distribución normal fue otorgado independientemente por Charles Peirce, Francis Galton y Wilson Lexis hacia 1875, eso es importante. Y hay esa particularidad. Y bueno, ahí tenemos la definición formal. Esta función, entonces nos aparece unas ecuaciones aquí bastante rimbombantes. Ya lo habíamos dicho que las distribuciones continuas tenían que ver con la integración, en este caso de la integración de la variable normal. Entonces vean que allí esa función está definida de esa forma. Después lo vamos a ver con un poquito más de calma, ¿okay? Pero esa función entonces la tenemos definida de esa forma, ¿okay? Esa función de distribución no se puede desarrollar y ya voy a explicar por qué. Porque resulta que esa ecuación que tenemos dentro de la integral no la podemos desarrollar. Es decir, ese exponencial a la menos tal, esa fracción allá arriba, no la podemos integrar. Y vamos a verlo acá con más precisión, la función de densidad. Entonces nos dicen que en una variable aleatoria continua X se dice que sigue una distribución normal o gaussiana de parámetros mu y sigma. Ya vamos a definir quién es mu y quién es sigma. Si su función de densidad es la que tiene esta forma, ¿okay? Una ecuación tan linda como ella, excelente, maravillosa, donde definimos a pi con ese valor geométrico de 3,141599, la exponencial que ya la definimos por ahí, que decía que era el número que había definido Bernoulli por allá hace tiempo, que lo llaman también el número de Euler por la base de los logaritmos naturales. Y con esa ecuación, cuando la sustituimos para evaluar la esperanza y la varianza, vean los resultados que nos dan. Nos da mu por acá y la varianza nos da el sigma al cuadrado. Entonces la media o la esperanza es el parámetro mu y la varianza el parámetro sigma. Aquí está mal, aquí debería ser sigma cuadrado porque es la varianza, ¿ok?
Pero ¿quién es mu y quién es sigma? Mu es la media, sigma es la desviación, es decir, la varianza es sigma cuadrado. ¿Ok? La función de densidad de la variable normal no puede sumarse o acumularse, que era el nombre que usábamos originalmente, ¿se acuerdan? Acumularse para generar la función de distribución de probabilidad de la variable. Y ven lo que acaba de decir, mu es la media, también puede ser la mediana, la modo del valor esperado según aplique, pero generalmente es la media. Sigma es la desviación típica. Hostias. Recordemos que la desviación típica es porque en España hablamos de que la desviación estándar es un anglicismo, pero es el anglicismo que usamos nosotros de este lado del Atlántico. Quiere decir que es válido perfectamente usar desviación típica o desviación estándar. Sigma cuadrado de la varianza, phi representa la función de densidad de probabilidad, y phi, ¿dónde vas tú tan rápido? Quédate quieto. Phi, la función de densidad la tenemos acá expresada, este valor, y también podemos definir la normal a partir de la función de densidad que la tenemos desarrollada acá. Cuando nosotros sustituimos en la integral, la constante sale de la integral. Ok, es propiedad de la integración. Muy bien, ahora sí, nos regresamos para acá. Quiere decir que cualquier variable normal la podemos expresar de esta forma. Una x, que es nuestra variable, que se distribuye normalmente con parámetros media y desviación estándar. Eso es fundamental, importantísimo. Para poder desarrollar entonces la función de distribución de probabilidad en mayúsculas, es decir, esa acumulada, Gauss nos propone la integración gráfica. ¿Qué significa esto? Que podemos calcular el área bajo la curva presentada por la función de densidad, esa que vimos previamente. Esa curva definida por esa función es lo que se conoce como la campana de Gauss. Esa curva que nos representa la función como la que teníamos allá anotada. Y vean que por supuesto tienen unas características, tienen un comportamiento muy particular que nosotros, si recordamos en los que hicimos en la estadística descriptiva, si llegamos a hacer en gráficos de histogramas de frecuencia, nos damos cuenta que muchas veces el comportamiento se acerca de alguna manera a este que tenemos acá, al de la campana de Gauss. Entonces, ¿qué características tiene la campana de Gauss de la distribución normal o la curva normal? Bueno, lo primero, que está centrada en la media. Vean, el máximo valor está en el centro y el centro está en la media. ¿Ok? Si recordamos las características por allá que vimos de Wikipedia, nos decía que el total era 1. Por lo tanto, el área total bajo la curva va a valer 1. La mitad corresponde de cada lado. ¿Ok? Es simétrica respecto a los ejes. ¿Ok? Simétrica respecto a los ejes. Por supuesto, se dice que es asintótica respecto al eje X, en el sentido de que a medida que se va alejando del valor de la media, se acerca sin llegar a tocar, aquí lo toca, pero es por cuestiones de la aproximación gráfica, sin llegar a tocar el eje X. ¿Ok? Lo otro son los llamados puntos de inflexión, que están aproximadamente en este punto. ¿Ok? Este punto corresponde, este valor 1 corresponde a la desviación estándar, es decir, esta distancia es a una desviación estándar, está a 2, está a 3 y así sucesivamente, y del lado negativo también a 1, también a 2. Entonces, a más o menos la desviación estándar, es decir, alrededor de estas dos líneas verticales, se ubica lo que llaman los puntos de inflexión de la curva. Puntos de inflexión que geométricamente, representa entonces el cambio de cóncavo a convexo de la curva. Ya después, ya en el sentido filosófico, por decirlo de esa manera, o
como lo hemos escuchado, el término de los puntos de inflexión. Entonces es cuando vimos, por ejemplo, estos hermanos en la radio evangélica que hablan de cuando él estaba en la droga y la perdición y llegó y oyó de Jesús y leyó la Biblia y se hizo un hermano y tuvo fe y gloria a Dios, amén, aleluya, un punto de inflexión en su vida, amén, aleluya, aleluya, gloria. Ese tipo de cosas, ese tipo de elementos que nosotros, en teoría, supuestamente Venezuela está en un punto donde ya estamos cerca del punto de inflexión. Todavía no sé en qué punto está. Siempre lo dije y lo comento en mis clases, que ese punto de inflexión o no llega, o llega en algún momento o no va a llegar. Como la película de Star Trek Más Allá, la tercera. Cuando ellos intentan despegar la nave esta antigua, de la primera generación de las naves de la Federación, y están en el punto donde, bueno, o remontas o te estrellas. Así está Venezuela, o remonta o se estrella, y es más probable que se estrelle que te remonte. Pero sigamos. Gauss no fue el inventor de la campana, la función de densidad de la variable normal, pero este lleva su nombre en su honor. Ok, este concepto es bien interesante, ¿no? La ley normal también la llaman la ley de los errores y fue utilizada por 1723, ya lo comentamos cuando de Moivre la propuso como aproximación de la distribución binomial. En 1783 Laplace la propuso para describir la distribución de los errores accidentales en la medición de la magnitud física. El término ley normal no aparece hasta 1894 de la mano precisamente de Carl Pearson. Aquí hay una cita que voy a leerla textualmente, muy interesante. No se me ocurre nada tan propenso a impresionar la imaginación como la maravillosa forma de orden cósmico expresada por la ley del error, la curva, digamos. Si un salvaje lo hubiera comprendido, le habría tenido justo como una divinidad. Cuanto más grande es la multitud y mayor la anarquía aparente, más perfecto es su dominio. Es la ley suprema de la sinrazón. Siempre que una muestra grande de elementos caóticos juegan un papel similar en magnitud, emerge una forma insospechada y bella de regularidad presente en estado latente desde el principio. Y como dice aquí al final, unos años después de escribir este párrafo tan rimbombante, ¿quién dijo que la mejor lírica y las matemáticas son incompatibles? Buena pregunta. Galton escribió una versión 2.0 de la misma, quizás más políticamente correcta. En aquel tiempo ya también había esa premisa de lo políticamente correcto. Entonces sustituyó lo del salvaje con la divinidad, como los griegos, de haberla conocido, la habrían divinizado. Entonces, pero igual el concepto está, la poética de la definición de la distribución normal o de la ley de los errores está. Entonces, Francis Galton, que también lo habíamos mencionado previamente. ¿Okay? Como vemos, cada variable normal la podemos representar en una campana de Gauss. Cada variable normal. Y si recordamos, ¿cuántos ejercicios hicimos en la estadística descriptiva? Cada uno de esos ejercicios representaba una variable normal. Y esa variable normal la podemos llevar a nuestra curva, a nuestra campana. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 4 casos. 4 casos donde tenemos 3 que están en la misma ubicación respecto a la media. Uno está ligeramente desplazado y también vean los distintos valores de varianza que se presentan. La curva verde, una curva muy bien precisa, la curva exacta. Las otras sí tienen un poco más de modificación en cuanto a que una está más apuntada, más comprimida, la otra está mucho más achatada, mucho más dispersa.
y por supuesto la otra que está desplazada respecto al eje original de la media. Entonces ahí, como cada curva o cada variable normal se puede representar, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que los valores de la probabilidad de que la variable aleatoria normal se puedan tabular, pero esa sería una tabla de triple entrada entre el valor, la media y la desviación estándar. Es decir, no vamos a poder tener un valor único o una tabla única, porque entonces, por ejemplo, vamos a tener que colocar para el valor de x cada media, cada desviación estándar, y aquí van a aparecer los valores correspondientes. Es hacer un trabajo mucho más complejo, mucho más elaborado. Entonces, ¿qué ocurre? En este sentido, Gauss propuso transformar cualquier variable normal con valores paramétricos media y desviación estándar a una nueva. Una variable que las gobierne a todas, una variable para encontrarlas, una variable para atraerlas a todas y en la estandarización atarlas. Sí, una variable que suena muy elíptica, muy al Señor de los Anillos. Quizá no estamos en este entorno, pero sí tenemos esa característica. A esta nueva variable se le denota z, que tiene parámetros de la distribución normal, media igual a 0, desviación estándar igual a 1, y se le llama variable normal estándar. Ojo, en España la llamarían variable normal tipificada, de forma que cualquier variable normal de media y desviación estándar, de parámetros media y desviación estándar, se puede llevar a la variable normal estándar de media igual a 0, desviación estándar igual a 1. Ok, excelente. Eso hay que tener mucho cuidado ahí. Nosotros cualquier variable normal la podemos llevar a la variable normal estándar. Muy bien. Si tenemos una variable x con media y desviación típica, a partir de ella se puede construir lo que se conoce como variable tipificada o estandarizada. Ya lo decíamos, z. Y vean esa ecuacioncita. Esta ecuacioncita va a ser fundamental, verificándose que esa z tiene media 0 y desviación típica 1. ¿Ok? Esta propiedad resultaba de mucha importancia hasta hace unos años, cuando había que calcular probabilidades de esta variable a mano, y se utilizaba siempre la llamada tabla de la distribución normal, que es una tabla con probabilidades o áreas de la distribución normal estándar de media 0 y desviación típica 1. Gracias a la propiedad de estandarización de cualquier variable normal, se pueden calcular las probabilidades asociadas a dicha variable tipificando la misma. Ellos dicen que hasta hace unos años, porque ya con las tecnologías de comunicación, ya con la informática, nosotros podemos incluso en las calculadoras científicas más avanzadas, no recuerdo si en la Hypercalc, podemos tener los valores de la distribución normal con tener la estandarización y obtener ese valor. Yo puedo exportar o importar el valor correspondiente a la probabilidad acumulada. ¿Ok? Nosotros por lo pronto vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar como hasta hace unos años, es decir, a mano. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Pues tendremos que hacer la estandarización de la variable normal. Ya lo definimos allá arriba. Y lo definimos porque lo vamos a hacer ¿con quién? Con nuestra ecuación de estandarización que la teníamos anteriormente y que la tenemos ahí. Momentico. Ya va. Paren las prensas. Paren las prensas. ¿Dónde vimos antes esa fracción? Que no sea en la lámina donde leímos la vimos en alguna parte. Por eso es que Dexter está así como que ya va. Epa, ¿qué pasó? ¿Dónde la vimos? ¿Dónde vimos antes esa fracción? No, se me fija. ¿Dónde la vimos? Sí, la vimos cuando se definió la función de densidad de la variable normal.
Aquí, veanla aquí, mira. Claro, esta es una ecuación un poco modificada entre comillas, porque es el arreglo de la función de la densidad de la variable normal, donde no está despejada, o sea, donde se despeja la constante 1/2 de la ecuación. Entonces vean que todo queda elevado al cuadrado. Claro, no se ve por el graficado, ahora sí lo vemos. Vean, aquí nosotros despejamos ese menos 1/2 de la ecuación y todo queda elevado al cuadrado. Por lo tanto, esa fracción es la que nos da la estandarización. Es decir, la propia función de densidad de probabilidad nos da la estandarización, y ese fue el gran aporte de Gauss en su momento. Y lo que decíamos, la tabla de valores de probabilidad acumulada para la distribución normal estándar. Esos valores, tanto positivos, tanto negativos como positivos, para los valores z, son los que corresponden a la acumulación de los valores. Lo que nos define la función x, variable menor o igual a valor. ¿Okay? Si una variable normal x no es estándar, entonces sus valores deben ser estandarizados mediante la transformación, que es la que tenemos allá, la ecuación de estandarización. Por lo tanto, nuestra función de densidad de probabilidad para los valores de z mayor a 4, el módulo de z es mayor a 1, a una precisión de 4 decimales. Para valores de z menor a menos 4, el módulo de z es 0 con 4 decimales significativos. Esto es importantísimo, los valores de probabilidad. ¿Okay? Aquí se supone que hay un phi, un símbolo, que después lo vamos a ver con calma cuando veamos yo les voy a pasar este material por el Classroom. Esta tabla de valores de probabilidad acumulada yo la tengo porque está también en el enlace, un enlace, eso creo que lo descargué de la Universidad de la República de Uruguay. Ok, entonces tengo que buscarlo. Si no está disponible todavía, no está disponible ese enlace, yo les comparto directamente por Classroom la tabla, un archivo en PDF. ¿Ok? ¿Qué nos va a quedar? Ver en los próximos videos, que ya van a estar disponibles porque ya están pregrabados, ejercicios resueltos de la distribución normal. Entonces, por favor, no se lo pierdan, cuídense, pórtense bien, estamos pendientes de lo que viene a continuación. También está el material por allí de lo próximo que está pendiente, que ya lo vamos a ir publicando. Cuídense, pórtense bien, tomen mucho cuidado ahorita estos tiempos donde los valores diarios de contagio como que se están incrementando. Pareciera que estamos relajando más de lo debido, la flexibilización. Entonces cuídense, tomen las medidas. Si tienen que usar el tapaboca, úsenlo completo, normal, que tape nariz y boca. No es corbatín, no es cintillo, no es zarcillo, ni es muñequera, es tapaboca. Si no, pues simplemente no salgan de su casa, quédense tranquilos, pórtense bien, estudien, estamos en contacto. Saludos, éxito.